Hola, ¿qué tal? Hoy toca ya empezarse a adentrar a lo que será el próximo partido entre el Real Madrid y el Manchester City. La situación principal es a día de hoy, afectará tanto al Real Madrid tantos días de asueto en esta semana y también que el Manchester City, a pesar de la carga física que ha tenido en esta última semana, llegará incluso en mejor ritmo para el próximo partido del día martes. Esto y más analizaremos ya en el siguiente video. Sin más, comenzamos. Pues bien, señores, ya toca empezarse a adentrar lo que será el partidazo del próximo martes en el Santiago Bernabéu, cuartos de final de la Champions League, partido de ida, un partido que sinceramente yo quiero ya que llegue. Yo tengo pues esa rencilla, esa revancha contra el equipo inglés. Yo quiero evidentemente que el Real Madrid dé su mejor versión, su mejor cara y saque evidentemente al Manchester City y también al propio entrenador Pep Guardiola. Es un partido bastante complicado, sinceramente. Yo creo que desde hoy ningún equipo se quería enfrentar en este momento de la temporada. En primera instancia, porque el Real Madrid, si bien es cierto, es líder de la Liga Española, aún tiene pues un cierto margen que tiene que cumplir, unas victorias importantes para ya dejar amarrada totalmente la liga. Y también a día de hoy el Manchester City en una lucha bastante complicada a día de hoy contra el Liverpool y el Arsenal por la Premier League. Es un momento en el que no solamente es interesarse por la propia Champions League, sino también intentar conseguir su campeonato doméstico. Es una prueba dura a día de hoy y claro ambos deben de surfearlo de la mejor manera. A día de hoy, ¿qué pasa? ¿No? Es un momento en el que evidentemente hay una serie de partidos acumulados, las lesiones están a la orden del día, en momentos menos propicios, el Real Madrid, tanto como el Manchester City, tiene unas plantillas bastante amplias, vastas, muy diferente. Quizás el Real Madrid tiene una mejor plantilla, si bien es cierto aún le falta un poquito en profundidad, pero es mucho mejor que la del año 2022-2023. Y el Manchester City, yo creo que la temporada pasada tenía un mejor repertorio, una mejor profundidad en la banca, pero a día de hoy es un equipazo el equipo inglés. A día de hoy, pues en esta última semana, el Real Madrid, su último partido lo disputa el pasado domingo ante el Athletic Club Bilbao, donde gana 2 goles por 0. Y evidentemente el Real Madrid ha tenido pues todo ese margen de descanso, de recuperación de jugadores, sesiones pues que no han sido del todo intensas. De hecho, el partido contra Athletic Club de Bilbao tampoco fue ese partido intenso, físico, que te exigiera ante un sinodal importante, que te pusiera a ritmo competitivo. Y precisamente porque el Athletic Club de Bilbao estaba preparando ya, yo tenía mente puesta para el próximo partido que se disputó el día de ayer allá en la Cartuja, en la Copa del Rey, que terminarían a la postre ganando. Y todas esas condicionantes a día de hoy hacen que el Real Madrid pues no esté quizás en esa competencia constante, ¿no? Eso podría parecer una ventaja o desventaja según cómo se pueda manejar en el próximo partido. Pep Guardiola previamente decía, ¿no?, que cómo es posible que el Manchester City tantos partidos tuviera en esta última semana, todo ese trajín, todo ese desgaste, aparte de que en la zona defensiva está teniendo algunos futbolistas que se están cayendo. Más tarde hablaremos de eso. Y pues principalmente el Real Madrid, que tiene toda una semana para prepararlo cómodamente, sin ese sobreesfuerzo muscular, físico, esa parte que va a repercutir mucho en el próximo encuentro, ¿no? Porque yo creo que en ese tipo de encuentros la banca, el estilo futbolístico, la cuestión táctica, el desequilibrio de algunos jugadores importantes, pero yo creo que llega un momento en que también la parte física impone bastante, ¿no? Yo creo que ese desgaste que pueda tener uno u otro equipo puede condicionar una eliminatoria a tal grado. Eso es quizás uno de los factores importantes, pero yo creo que tampoco va a ser el determinante o el común denominador en esta eliminatoria, ¿no? Porque ambos tienen plantillas con jugadores excepcionales y yo creo que la diferencia evidentemente se va a ir marcando en el plano futbolístico, en la diferenciación de qué puede ofrecer y qué equipos cometa menos errores en esa parte. Que bien es cierto, para el Real Madrid, y desde mi punto de vista, sí le cayó en cierta manera bien este descanso, porque venía también un cúmulo de lesionados desde el inicio de la temporada, iba recuperando jugadores, iba ese
sobreesfuerzo de la plantilla que iba teniendo Carlo Ancelotti, y yo creo que en vísperas de preparar un sinodal importante como contra el Manchester City, viene de la mejor manera. Condicionado propiamente al Manchester City, si bien es cierto, viene solventando de buena manera los encuentros, viene de dos victorias importantes con goleada, uno contra el Aston Villa, si no me acuerdo 4-0, y el último partido contra el Crystal Palace de visita, 4-2, pues dan ese repertorio importante, ¿no? Recuperando futbolistas importantes como el propio Kevin De Bruyne, que para mi punto de vista es mucho más diferencial que el propio Erling Haaland. Muy sobrevalorado el futbolista belga, porque en la media cancha es el que reparte el juego, las transiciones, los pases entre línea, el golpeo desde una segunda línea. Es un futbolista muy inteligente y que evidentemente con este jugador que se recupera va a demostrar ser un sinodal muy significativo el Manchester City para el Real Madrid. En la línea defensiva, pues evidentemente lo que pasaba, ¿no? Al tener tantos partidos, al tener tantos juegos decisivos que ha tenido principalmente en la Premier League, pues condiciona, ¿no? Y aparte de que también se atravesó la fecha FIFA, donde Kyle Walker, por ahí ya se estaría recuperando John Stones. Creo que también Nathan Ake está pues muy difícil que la pueda tener para el próximo partido. Josco Pardiol el día de ayer ante el Crystal Palace no terminó totalmente el partido, 45 minutos y adiós, veremos cuál será el parte médico, aunque luce bastante complicado. Y es esto, ¿no? En la zona defensiva hay ciertas dudas. Ederson Moraes, el portero del Manchester City, luego de la jugada contra el Liverpool sobre el penal, tuvo una situación complicada donde se vio condicionado pues su físico y pues ha estado pues en cierta manera recuperándose. No ha tenido minutos desde ese encuentro hasta el día de hoy. De hecho, ante el Crystal Palace pensaba que podía tener algunos minutos para estar un poquito en pleno ritmo. Tampoco ha sido así. Probablemente si Pep Guardiola, yo creo que desde mi punto de vista, lo viera físicamente de la mejor manera, lo viera en óptimas condiciones, lo hubiera dado aunque sea unos minutos. No se descarta que no llegue ante el Real Madrid, perdón, pero pues también sabemos cómo es Pep Guardiola, ¿no? Puede a lo mejor tenerlo en ese partido, reservándolo, atrayendo la experiencia que tiene el portero brasileño, y son cuestiones que hay que irse moviendo, ¿no? Yo creo que ambos equipos llegan en un momento importante de la temporada. Creo que el Real Madrid no llega quizás en su mejor momento futbolístico, creo que lo tuvo en el inicio, parte antes de la mitad de temporada. El Manchester City está cerrando de buena manera, física, futbolísticamente, aunque físicamente pues tampoco lo veo bien, a diferencia del Real Madrid que físicamente está en su mejor momento, futbolísticamente no es que está atravesando tampoco una racha porque sigue solventando los partidos, pero creo que futbolistas puntuales como en su momento al inicio Jude Bellingham, Vinicius Junior está tomando esa batuta, Rodrigo Gómez a veces en esa intermitencia puede marcar la diferencia, ya lo he demostrado incluso en el pasado partido contra el Athletic Club de Bilbao. Brahim Díaz es lo que es un buen futbolista, aunque creo que le falta un poquito más de consistencia a este gran jugador. Y es esto, no es el cúmulo de qué se puede demostrar en este encuentro. Real Madrid sabe que se juega también una gran final importante en esta temporada. Y yo creo que en el Real Madrid no es que den por hecho ya la liga, pero ya la tienen bastante a tiro. Y yo creo que en este se van a dejar todo. Porque yo creo que sí, evidentemente sería un gran fracaso quedarse de buenas a primeras en los cuartos de final. Y mucho más condicionado que a la mejor, a la postre, el Barcelona por el cúmulo que le tocara podía eliminar al Paris Saint-Germain, porque creo que es una eliminatoria mucho más accesible para el conjunto catalán, a diferencia quizás como de un Manchester City. Veremos qué es lo que pasa, veremos qué tanto puede repercutirle uno u otro equipo, pero para mi punto de vista, creo que a términos generales puede ser una condicionante no tener esa consistencia, ese ritmo de juego competitivo, quizás constante, pero tampoco es como que se hayan ido de vacaciones 15 días o 20 días, no es prácticamente 8 o 9 días, es de semana a semana. El Real Madrid sí necesitaba esa recuperación física y yo creo que de cierta manera en términos generales se va a manejar de la manera más positiva posible y condicionado más aún que lo que tiene el Manchester City de partidos cada 3-4 días durante un cierto tiempo puede afectar, porque evidentemente el Manchester City no se va a enfrentar a un Crystal Palace, a un West Ham United, a un Aston Villa, se va a enfrentar al Real Madrid, va a tener una visita complicada ante un equipo que sabe jugar la competencia como la Champions League, y creo que sí puede marcar bastante la diferencia. Incluso, evidentemente, sí, como mencionaba Pep Guardiola,
esta, entre comillas, ventaja, por así decirlo, podría, pues, de cierta manera, pues, reforzar pues, las aspiraciones propiamente del Real Madrid para acceder a las siguientes semifinales. En su momento, el Real Madrid también tuvo una condición importante la pasada temporada. Yo no digo que por eso pasó el Manchester City, pero evidentemente un Real Madrid con una plantilla con un fondo de armario mucho menor, como ya mencionaba previamente, el calendario físicamente el Real Madrid lleva bastante justo por partidos importantes y de hecho también se ha atravesado una final de la Copa del Rey en aquella temporada y ya está, ¿no? Pasó lo que tuvo que pasar, físicamente el Madrid condicionado bastante, pero también un poquito, y desde mi punto de vista un poquito en la cuestión táctica, ya en el Etihad Stadium, pero también un poquito ese fondo de armario que en su momento el Real Madrid no tenía lastimosamente. En fin, esperemos que sea un buen encuentro y yo creo que estos factores son importantes, pero tampoco van a terminar siendo determinantes a lo largo de toda la eliminatoria. ¿Cómo lo ven?